Prepárense para un emocionante recorrido por el universo de los videojuegos. Alístense porque el 2023 fue un año épico, especialmente para los amantes de jugar en PC. Yo soy Dado y estoy a punto de desglosar los 5 mejores juegos de PC que van a marcar un antes y un después. No quieres perderte este video. En el quinto lugar tenemos a Dredge. Es un juego de pesca con elementos de horror. La premisa es que eres un pescador contratado que es rescatado por los habitantes de una isla remota llamada Greater Marrow, después de un naufragio. Te dan un nuevo barco y comienzas una expedición de 12 horas para pescar en aguas abiertas. El juego tiene una mecánica de pesca simple basada en ritmos, donde tienes que presionar botones siguiendo instrucciones en pantalla. También tiene mecánicas básicas de movimiento del barco. La historia se va revelando a través de encuentros amenazantes con criaturas marinas y diálogos con los habitantes entre misiones. De día, la pesca es relativamente tranquila, pero de noche aparece la niebla, aumenta tu medidor de pánico y comienzan a aparecer monstruos que pueden destruir tu barco. Tienes que balancear el uso de luces para calmar el pánico para evitar atraer más monstruos. Las mejoras al barco se centran principalmente en explorar naufragios en busca de recursos. El árbol de mejoras es bastante lineal, por lo que al final las decisiones que tomes no se sienten muy significativas. En general, Dredge ofrece una experiencia de pesca única y relajante con un giro de horror oscuro. Su arte llamativo, historia inteligente y diseño de sonido en el mar son muy atractivos, pero le falta combatir y personalización más profunda. Aún así, es un juego conciso y accesible, ideal para cualquiera que busque una aventura de pesca de 12 horas con algunos sustos en el camino. Pasamos al cuarto lugar con Lies of P. Es otro juego inspirado en juegos como Bloodborne y Dark Souls. Sigue muy de cerca esas influencias con su combate metódico, interfaz de usuario similar y su historia ambiciosa. Sin embargo, se distingue con su propia historia oscura, memorables combates contra jefes y un innovador sistema de creación de armas. El espectáculo de títeres de Lies of P sigue siendo muy divertido. Sus niveles en la ciudad Krat son memorables y únicos. El combate está muy bien equilibrado y ajustado, aunque encasilla al jugador en un estilo específico. Los combates contra los jefes son entretenidos, aunque un poco fáciles para los que están acostumbrados a este tipo de juegos. Si eres nuevo con el estilo de Souls, tal vez mueras de 30 a 50 veces con algún jefe. Por eso la dificultad del juego es irregular, con secciones de exploración sorprendentemente fáciles seguidas por enfrentamientos contra jefes dramáticamente difíciles, pero con historia sólida para el género, combates contra jefes memorables y un sistema de creación de armas impresionante. Lies of P es una gran opción si has estado esperando por una secuela de Bloodborne. En el tercer lugar continuamos con Alan Wake 2, la secuela muy esperada del Alan Wake lanzado en el 2010. La historia retoma 13 años después, con el escritor Alan Wake atrapado en un lugar oscuro del que no puede escapar. La protagonista inicial es la agente del FBI Saga Anderson, quien investiga una serie de asesinatos rituales en el pueblo de Bright Falls. Conforme avanza, la realidad se vuelve más extraña y retorcida, con Alan Wake apareciendo de repente después de estar desaparecido 13 años. El juego alterna entre el punto de vista de Saga buscando pistas en Bright Falls y el de Alan tratando de escapar del lugar oscuro. Ambas realidades se ven mezcladas de formas que cada vez son más impredecibles. En términos de jugabilidad, se mantienen mecánicas similares al original, con combate basado en una linterna contra enemigos de oscuridad. Se han mejorado los controles y movimiento del personaje. La historia y diseño del juego son muy ambiciosos, con inspiración del cine y series como Twin Peaks, Dimensión Desconocida, entre otros. En conclusión, Alan Wake 2 es una secuela sobresaliente, que supera por mucho al original. Su estilo único con su historia audaz y retorcida, diseño artístico impecable y renovación exitosa de la jugabilidad. Si eres amante del terror, este es un juego de supervivencia excepcional. Para el segundo lugar, Hogwarts Legacy es el juego de Harry Potter que los fans siempre han querido. Captura maravillosamente la emoción y la maravilla del mundo mágico con sus nuevos personajes memorables. Combate desafiante y una fantástica ejecución de la fantasía de ser un estudiante en Hogwarts que te mantiene pegado al juego durante horas. Sin embargo, en un inicio se vio obstaculizado por problemas técnicos e inconsistencias en el rendimiento. Una historia principal poco emocionante aunque inofensiva y una variedad escasa de enemigos. Aún así, esto no pudieron romper la magia del juego. Pasar tiempo con los estudiantes, mejorar los vínculos sociales a través de las misiones de relaciones fue una parte enorme y crucial de la fantasía de Hogwarts. El combate es fantástico, desafiante y cautivador. Obtener habilidades para verse absolutamente sensacional nunca deja de ser divertido, especialmente cuando desbloqueas mejoras en el árbol de habilidades. Muchos de los encuentros de combate también son legítimamente difíciles para los que no son expertos. Hay una locura de actividades secundarias para mantenerte ocupado, desde decorar tu propio espacio personal hasta crear bestias fantásticas, practicar pociones o convertirte en un maestro de las artes oscuras. La recompensa a menudo viene en forma de nuevos hechizos que te permiten acceder a nuevas áreas, lo que motiva a la exploración.
Sin duda, el juego ideal para los amantes de la saga. Ahora sí, en el primer lugar, nada más y nada menos que el juego del año, Baldur's Gate 3, un juego revolucionario que establece un nuevo estándar para el género RPG. Tiene una naturaleza memorable, emocionante y bien escrita. Va a dejar un punto muy alto de referencia para su género. Su inspiración en el juego del rol de mesa convirtiendo Forgotten Realms de Dungeons and Dragons en su mundo detallado y hermoso con personajes completamente realizados lo hace un juego muy alucinante. Tiene un diseño de personajes excepcional, que ofrece una amplia gama de opciones y la libertad de jugar con hasta 3 amigos en modo cooperativo. Tiene mucha atención al detalle en el diseño de personajes, caras expresivas y captura de actuaciones. Describe la ciudad de Baldur's Gate 3 como un centro lleno de vida y aventuras, que recompensa la exploración con historia, botín y misiones. Su sistema de combate por diseño y de encuentros te engancha, con cada batalla presentando desafíos únicos. Lo más destacable es la libertad en la toma de decisiones, dándote la capacidad de evitar el combate mediante elecciones inteligentes. La historia se divide en 3 actos, cada uno distinto en ambiente y apariencia, proporcionando una experiencia extensa pero atractiva. Siempre se aprecia la ausencia de contenido de relleno, ya que cada misión secundaria ofrece una experiencia única en el juego. A pesar de algunos errores y problemas de rendimiento que han ido ajustando, la experiencia en general es excepcional. Todos los personajes, compañeros y villanos tienen su complejidad y crecimiento a lo largo de la campaña. Baldur's Gate 3 supera a sus predecesores en grandeza, dentro del género del RPG, convirtiéndolo en un momento emblemático en el género y un digno ganador al juego del año. ¿Y tú? ¿Ya los jugaste? Déjame tu opinión en los comentarios y si te gustó este video es el momento perfecto para suscribirte al canal. Y como siempre, yo soy Dado, que tengas un buen día y nos vemos en el siguiente video.